Buenas tardes, compañeros. Bueno, como les decía la ocasión pasada, bueno, en realidad estábamos viendo el marco jurídico de los ayuntamientos. Ya hemos visto en realidad el tema de las funciones como tal, pero es muy importante que de alguna forma también comprendamos este artículo 115. El 115 básicamente versa su contenido en cuanto a la adopción de los temas municipales. En realidad, para hablar acerca de este artículo, y como lo estábamos viendo la ocasión pasada, ya con la formulación con estricto apego a derecho, podremos ver en realidad que lo que vamos a estar teniendo es una regulación básicamente un poco facultativa, es decir, el propio texto constitucional como tal lo que hace en realidad es facultar a los municipios en el ámbito de su actuación o en el ámbito de su propia regulación, aplicación. Es por eso que de alguna manera podremos decir que es indispensable en realidad el poder saber a qué sí tienen facultades legales los municipios. Para ser sinceros, a mí, desde mi punto de vista, el municipio es la estructura gubernamental que más tiene o que más proximidad con con los ciudadanos se llega a tener, es decir, el municipio es la estructura gubernamental más cercana como tal a los ciudadanos. Por lo tanto, al ser la más cercana, también va a exigir, o es como que el ámbito de creación un poco más próximo a saber cuáles son las necesidades de la ciudadanía. Tú como tal, como gobierno, puedes tener muchas reglamentaciones, puedes tener exactitud en cuanto a cierta idea de temporalidad y cierta idea de desarrollo en cuanto a la cuestión de generar condiciones para que la gente pues pueda vivir bien. Pero otra cosa también muy determinativa es qué sí puede hacer como tal el municipio, cuáles cosas o cuáles situaciones perfectamente bien establecidas pues en realidad sí pueden desarrollar. Y eso resulta un poquito complicado para ser exacto, o sea, no es tan sencillo tener el escrutinio o la sapiencia de qué es lo que se va a estar manifestando. Entonces, fíjense, en la parte quinta del artículo 115 dice, los municipios en los términos de las leyes estatales relativas están facultados para las siguientes situaciones. Fíjense, formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano y municipal, que eso también es algo pues muy concerniente. ¿A qué me quiero referir con esto? Estamos teniendo una regulación bastante facultativa. Es decir, la planeación del desarrollo municipal debe de provenir como tal del propio municipio. Ya habíamos hablado con anterioridad um, que de que el cabildo es el órgano regulador, en este caso, de los ayuntamientos. Por lo tanto,
De ahí debe de provenir la iniciativa para poder proyectar un desarrollo urbano municipal. Ahora, eso también es muy importante. Recordemos que cada municipio como tal también tiene una propia regiduría de infraestructura. Esta regiduría de infraestructura, por obviedad, lo que va a estar generando pues son proyectos de creación, son proyectos eh, proyectos inmobiliarios, proyectos de obra pública, tendientes obviamente a generar una condición humana, una condición social, um, que en pocas palabras lo que esté generando pues es crecimiento económico. En algunos casos y en algunos otros, el eficientar ciertos servicios, ¿no? El lograr que de alguna manera la gente también tenga un mayor aprovechamiento de los servicios que se van a estar generando, que eso es una parte fundamental de la proyección y del desarrollo municipal. Por eso mismo y ante esa situación, es indispensable tener planes y desarrollos municipales. Fíjense, participar en la creación y administración de reservas territoriales, que eso también es algo muy importante. Fíjense que en realidad cada municipio debe de tener una reserva ecológica. Probablemente para las ciudades o probablemente para las capitales de los estados resulta un poquito complicado. Por ejemplo, yo lo veo en el municipio de la capital del estado de donde nos encontramos, en Puebla. Pues prácticamente la mancha urbana ha logrado eh, culminar el periodo de construcción en las zonas que todavía se tenían como verdes, ¿no? Para ser sinceros, ya son muy pocos los espacios que hoy se han proyectado como parques. Y bueno, no hay una creación de una biosfera en realidad de parque que pues centralice el tema de la ecología en el caso del municipio. Y resulta cada vez más complicado porque obviamente cada vez vive más gente en esta gran urbe y eso complica como tal la creación o la proyección de los municipios. Entonces eso en realidad es problemático, pero ¿qué pasa en los municipios donde probablemente no haya tanta gente, no haya tanta urbe? Pues como tal, sí se ha generado, sí se ha tenido eh, una especie de mayor control sobre el tema ecológico, no hay reservas, hay lugares específicos, se crean parques para que la gente pueda acudir a estos centros de recreación y también pueda respirar y podamos tener un control ecológico sustentable. Pero bueno, esto se complica cada vez más en las ciudades capitales donde pues la gente o la población empieza a ser mayor. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación de los municipios, ¿no? Que esto es, en pocas palabras, detonar una zona de municipios cuando tengan o compartan cierta realidad o cierto sentido en común. Por ejemplo, en el caso de Puebla, pues ya hay una urbe de municipios que ya están conurbados. Está Cuautlancingo, está Cholula, está Amozoc, de esos municipios que ya por la cercanía y la hábitat, por la cotidianidad de la gente, pues resulta cada vez más sencillo que puedan comunicarse y que la gente emigre o logre generar por esos crecimientos importantes. Entonces, lo que estamos teniendo pues sí es un poco más, pues más, de más cuidado, de más tendencia a tratar de generar pues estos acuerdos en materia de ecología. Pero bueno, al final de cuentas, lo que se prevé en estos casos pues, es que la ciudadanía goce de estos espacios para tener pues un ambiente sano. Fíjense, autorizar y controlar, vigilar la autorización del suelo en el ámbito de competencia y sus jurisdicción territoriales. Ustedes sabrán, en esta planeación territorial que logramos tener, es que la mayoría
la mayoría de, ¿cómo explicarlo? De las proyecciones o de las planeaciones municipales conlleva forzosamente a que se generen escenarios de creación inmobiliaria. Obviamente lo que vamos a tener en esos casos, pues es que una cotidianidad se esté generando cuando, pues básicamente tengamos una una planeación perfectamente completa de qué zonas deben detonarse de la ciudad. Fíjense, algunas zonas que, bueno, normalmente cuando las acostumbramos a zona habitacional, a veces empiezan a convertirse en zonas literalmente comerciales. Otras que son a lo mejor de casa habitación, ahora son residenciales. Y conforme va pasando la vida cotidiana de las ciudades, pues estos montos y estos complejos empiezan a cambiar, no siempre tienes la misma vista de los mismos lugares. Los propios lugares se van transformando conforme va pasando en realidad el tiempo y eso genera pues también un cambio de uso, un cambio de uso de suelo para la creación inmobiliaria, ¿no? Es decir, a lo mejor ahora vamos a crear bodegas, ¿no? Ahora son proyectos de departamentos y pues empezamos a tener esta implementación de modelos a escala sobre todo horizontal, un sistema de vivienda cada vez más grande. O comercial, o en algunos casos hasta de vías de comunicación, que pues también es un tema bastante importante. Otorgar licencias y permisos para construcciones, ¿no? Que también tiene que ver con el uso de suelo, ¿no? Si ya como tal estás teniendo un uso, una intervención en una zona habitacional para poder generar para poder generar pues un crecimiento, pues eso es precisamente donde se tienen que otorgar esos permisos de construcción. Si autorizas el uso de suelo, una construcción erecta cada vez más grande, y recuerden que en derecho no decimos construcción, como tal decimos erecciones, bueno, a veces los arquitectos dicen edificaciones, nosotros en derecho decimos erecciones. Entonces es como, es en realidad la palabra que ocupamos. Entonces, cuando tenemos estas erecciones inmobiliarias, pues bueno, también hay que otorgar esos permisos y bueno, depende del ayuntamiento cómo se estén dando y facultando los proyectos inmobiliarios conforme van creciendo las ciudades en realidad, ¿no? Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia, ¿no? Que eso también es reservas ecológicas muy importantes, sobre todo para pues preservar el tema del medio ambiente. Pero vuelvo a repetir, en el caso de las ciudades, esto resulta cada vez más, pues más complicado. La dinámica que se empieza a tener empieza a complicar como tal, que se sigan respetando estos espacios. Son muy pocos en realidad. En la Ciudad de México que existen muchos, pero también la zona de edificación que existe en la Ciudad de México es muy grande. Y en el caso de, en el caso algunos municipios les resulta ser más fácil, pero vuelvo a repetir, vamos, esto va acrecentándose cada vez más, ¿no? Intervenir en formulación y aplicación de programas de transporte público. Fíjense que en el caso de Puebla, el gobernador pasado sí generó y logró idealizar una red de transporte público tratando de comunicar pues cada vez más cada vez más cada vez más a la propia ciudadanía capitalina, ¿no? Es decir, empezó a generar espacios, sobre todo con el sistema de red de transporte ruta.
a fin de que la mayoría de ciudadanos pues, pudiera transportarse de un lugar a otro con mayor facilidad. Y esto implica, pues al final de cuentas, una nueva creación y red de comunicación. No, todavía no estamos tan avanzados como en la Ciudad de México, ¿no? Que tienen una red de metro ya perfectamente bien idealizada, 12 líneas de metro, y yo creo que van por una más que va a conectar pues, prácticamente la Ciudad de México con el Estado de México, pero eso significa inversiones, infraestructura, y bueno, también implica problemas de crecimiento y vamos, de interrupción de vías de comunicación. Pero bueno, a la larga pues, son inversiones importantes y sobre todo con buena viabilidad hacia futuro. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos vemos la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.